Entonces, tal como dice aquí, movimiento rectilíneo uniforme, voy a taparlo de aquí arribita, que se representa con las siglas MRU. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Me dice, dentro del movimiento rectilíneo puede darse el caso de que un móvil lleve velocidad constante. Esto es cuando el objeto efectúa desplazamientos iguales en tiempos iguales, generándose un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Hablé en chino, explico en español. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel movimiento en donde sí vas a cambiar de posición, pero lo vas a hacer proporcional y en tiempos iguales. Miremos el ejemplo de abajo del auto. El primer auto dice que lleva una distancia de 2 metros, que va a avanzar 2 metros, o que lleva avanzados 2 metros. Me dice que tiene un tiempo de 1 segundo y una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces, en un segundo caso me dice que tiene una distancia de 4 metros. Avanzó 2 metros en 1 segundo y se quedó en la misma velocidad. ¿A qué me refiero? El movimiento rectilíneo uniforme nos va a hablar de una velocidad constante, de desplazarnos pero con una misma velocidad, una velocidad uniforme. Si te das cuenta, las tres velocidades son iguales. ¿Qué fue lo que cambió? Que en un segundo avanzó 2 metros y en otro segundo avanzó 2 metros. Eso corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, en este caso, que es del que estamos hablando, ¿no? MRU, que efectúa desplazamientos en iguales, en este caso en tiempos iguales, y que lleva una velocidad constante, una velocidad igual, que no cambia, que no experimenta cambios, porque si cambiaría ya se le conocería como una aceleración, que es lo que decimos, acelera, 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 pero lo ideal en las carreteras es que pase esto. Ves que si hay un cartelón que dice 70 kilómetros sobre hora, es que lo ideal es que vayas a una velocidad constante. Puede que aceleres, puede que disminuyas, dependiendo la ocasión, pero cuando vas a una misma velocidad significa que llevas un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo podemos trabajar, hablando ya matemática y físicamente, con este movimiento rectilíneo uniforme? En este caso, es muy importante considerar las siguientes fórmulas. La primera de ellas me dice B igual a D entre T. La segunda me dice D igual a B por T. Y la tercera me dice T igual a D entre B. ¿Pero qué significan cada una de las letras que tenemos ahí? Significan lo siguiente. Nomenclatura, tenemos variable, nombre y unidad. En este caso la B corresponde a la velocidad. Si yo quisiera buscar la velocidad, utilizo la primera fórmula. Y ahora sí, hablando físicamente, es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si quisiera buscar la distancia, multiplico la velocidad que tenga por el tiempo. Si quisiera buscar el tiempo, a la distancia le divido la velocidad. Ojo acá abajito con las unidades. La velocidad se mide en metros sobre segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Y esto corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Vamos a hacer un problema relacionado con esto. Entonces, calcula la velocidad de un automóvil cuyo desplazamiento es de 8 metros en un tiempo de 5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Vamos a hacer un experimento. Voy a tratar de resolverlo aquí atrás en el pizarrón y después lo voy a poner acá en la pantalla. Así que, dame tiempo de escribir los datos para poder explicártelo, y el otro ya es fácil, ¿no? Porque aquí lo primordial es que puedas ver cómo se trabaja con las fórmulas, ¿no? Entonces, creo que no era ahí. Listo. Si bien, ¿qué es lo que nos pide buscar aquí? Nos pide buscar la velocidad. ¿Cómo decía el problema que se buscaba la velocidad? Si identificaste la fórmula, nos decía que la velocidad era igual a distancia
entre tiempo. Ojo aquí, nos dice que tuvo un desplazamiento, por lo tanto el desplazamiento corresponde a la distancia, que fueron 8 metros y el tiempo 5 segundos. Para trabajar por fórmula, y es la única vez que lo voy a hacer aquí porque de todas maneras viene ahí en la presentación, ¿no? Entonces, sustituimos los valores. B es igual. ¿Cuánto vale la distancia en nuestro problema? 8 metros. Entre, ¿cuánto tiempo tenemos? 5 segundos. Y me dice que la velocidad entonces va a ser igual a 8 entre 5. ¿Cuánto les da? Realizamos la división para los que anden perdidos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 8? Cabe una. Se coloca el punto. 5 por 1. 5. Aplicamos la resta. Sobra 3. Se baja un 0. El 5 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 6. Por lo tanto, la velocidad es igual a 1.6 metros sobre segundo. 1.6, igual tú aquí le puedes pausar para ver el ejemplo. Solo lo explico de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a que en las fórmulas se van a introducir valores de acuerdo al razonamiento que tengamos. Ok, me dice desplazamiento es la distancia, entonces esos 8 metros van a ir aquí. Me dice que un tiempo de 5 segundos, ese tiempo va a ir acá. Ok, entonces vamos a continuar. Por lo tanto, si resolvemos el problema, me dice lo siguiente. ¿Qué datos? Y vamos a un repaso de lo que hicimos, ¿no? ¿Qué datos tengo yo del problema? Me dice que tengo una velocidad que tengo que encontrar. Que tengo una distancia, desplazamiento significa distancia igual a distancia de 8 metros y que tengo un tiempo de 5 segundos. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? La que está aquí, exactamente aquí. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Por lo tanto, la sustitución es meter los valores que ya tenemos en la fórmula, ¿ok? Velocidad, ¿cuánto vale la distancia? 8. ¿Cuánto vale el tiempo? 5, tal como lo hicimos acá. Y 8 entre 5 es igual a 1.6 metros sobre segundo. Entonces tú aquí le puedes poner pausa, si no, vamos a continuar. Viene un segundo problema, muy interesante. Creo que aquí no estorba. Muy bien, dice, si un avión se desplaza a una velocidad de 400 km sobre hora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 2400 kilómetros? Entonces, ¿qué es lo que me pide buscar aquí? En este caso, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos me faltan? Si bien yo sé que tengo que buscar el tiempo, tengo una velocidad de 400 kilómetros sobre hora. Tengo una distancia de kilómetros, de 2400 kilómetros, y tengo un tiempo que desconozco. Ojo aquí con lo que va a pasar. Anteriormente el resultado nos dio un metro sobre segundo. Si no es metro sobre segundo, tiene que ser kilómetro sobre hora. No es kilómetro entre segundo, no es metro entre hora. O es metro entre segundo o es kilómetro sobre hora. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que buscar el tiempo. ¿Cuál era la fórmula para buscar el tiempo? En este caso, tiempo igual a distancia entre velocidad. El tiempo es igual, en este caso, ¿cuánto vale la distancia? 2400. ¿Cuánto vale la velocidad? 450. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 5.33 y en este caso el tiempo se está midiendo en horas. Recuerda, kilómetros sobre hora o metros sobre segundo, no se pueden combinar metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. ¿Ok? Entonces tú aquí lo puedes detener. De igual manera, si es necesario, pues repasarlo, se repasa. ¿Ok?